cubana y no es posible. Sí, seguimos desde la Cancillería cubana con una última ronda de preguntas en compañía de Johanna Tablada, subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Johanna, la medida anunciada el 3 de octubre de 2017 por el Departamento de Estado, que puso fuera de Estados Unidos a un número considerable de diplomáticos cubanos, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, el trabajo consular de la Embajada cubana en Estados Unidos y también, por ejemplo, el trabajo de la Oficina Económico-Comercial de Cuba en ese país? Muchas gracias. Responderé de inmediato tu pregunta. Es una pregunta importante en este momento porque representa una escalada en esa secuencia de medidas que desde junio del año 2017 fueron anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. No tenemos precedente desde que se abrieron las secciones de interés en el año 1977 de una reducción tan drástica del personal en ambas misiones y por razones tan arbitrarias, tan superficiales, tan poco sustentadas en hechos, ni en los hechos, ni en los deseos, ni en la experiencia, ni en los resultados del trabajo de ambas embajadas. En este contexto, la expulsión arbitraria de 17 funcionarios de la Embajada de Cuba en Estados Unidos que estaban trabajando en el área consular, en el área de la asesoría a los empresarios que desean visitar Cuba y explorar oportunidades de negocio, aún en las limitadas condiciones que pueda permitir el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en el apoyo a los intercambios que estaban teniendo lugar o que tienen lugar entre nuestros dos países. Esa decisión afectó notablemente el trabajo de nuestra embajada y nos coloca en una posición de muchísima tensión para tratar de responder como seguimos haciendo nuestro embajador José Ramón Cabañas y su equipo en Washington, en el consulado y los funcionarios que trabajan en la parte de la embajada, en el área política, económica, en la parte de los intercambios, ha colocado una máxima atención, pero sigue respondiendo con un inmenso esfuerzo a la emigración cubana residente en Estados Unidos y aquellos estadounidenses que continúan, entidades o individuos interesados en mantener, como se mantienen, muchos de los intercambios con Cuba. Eso implica demoras en el procesamiento de la documentación de viaje, eso implica emergencias que tienen que son atendidas con la mayor dedicación, pero que se pueden acumular cuando tú tienes menos personal para atender a una población tan grande y numerosa. Recordemos que Cuba solo tiene una oficina consular en los Estados Unidos y está en Washington, y que es un país grande, que tiene 50 estados, donde hay presencia de migrantes cubanos en varias partes del país. Eso coloca también un obstáculo muy grande a la relación familiar. Estamos hablando de personas también que aquí en Cuba, porque no fue solo en Estados Unidos. Esa reducción se realiza aquí en un 60% casi del personal que trabaja o trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y para nadie es un secreto que las personas que viven aquí en Cuba y que van a visitar a sus familiares en los Estados Unidos también son víctimas de esta medida. Estamos hablando de abuelas que no pueden ir al parto de una hija, que tenían pensado ir, o no tienen que viajar a un tercer país. Eso es un costo humanitario. Estamos hablando de una persona que tiene un familiar enfermo y no lo puede visitar. ¿Sí? Estamos hablando ahora de nuestra población cubana, que casi en su mayoría tiene algún familiar que reside en Estados Unidos, y ahí se interrumpe también y se afecta un vínculo familiar, pero va mucho más allá. Estamos hablando de 2 años en los que firmamos memorándum para promover intercambios que inmediatamente tuvieron un sustento en la realidad, porque estaban amparados por la necesidad profesional de comunicación entre la comunidad científica cubana y la estadounidense, por ejemplo. Tenemos expediciones conjuntas para explorar fondos marinos que son comunes y que para nosotros eran desconocidas, y para ellos también, es decir, para la comunidad científica que comparte la flora, la fauna, las corrientes marinas, la sísmica, la meteorología, y todos se ven afectados. No, estamos hablando de científicos nuestros que no han podido asistir
a eventos a los que fueron invitados en los Estados Unidos. Estamos hablando de científicos estadounidenses que cuando hacen una consulta sobre cómo venir a Cuba, hoy les dicen, sin un sustento serio, que no les recomiendan venir a Cuba porque si se les pierde el pasaporte no va a haber quien los atienda cuando vengan aquí. Felizmente muchos siguen viniendo, pero estamos hablando de afectaciones migratorias, estamos hablando de afectaciones familiares, estamos hablando de afectaciones profesionales. Y estamos hablando de todo un clima artificial enrarecido y deteriorado que no corresponde ni satisface los verdaderos deseos del pueblo estadounidense ni del pueblo cubano de continuar avanzando en un proceso en el cual es un proceso que no estaba terminado, pero era un proceso que en poco tiempo demostró que sí se puede trabajar de otra manera y de que sí es posible poner al centro de nuestra atención todo lo que sirva para destrabar y hacer avanzar en el interés común temas en los que legítimamente hay mucho de qué hablar y hay mucho en qué trabajar y hay mucho que revisar y que rectificar en las relaciones de Cuba con los Estados Unidos. Y en este sentido Cuba también ha reiterado una y otra vez la disposición a mantener la cooperación, a mantener la colaboración, a continuar avanzando, pero siempre desde una posición de respeto, siempre en pie de igualdad. Esperamos que en algún momento se imponga la cordura y se comiencen a escuchar esos apoyos que tú mencionabas ahorita y que en nuestra opinión están intactos, para seguir avanzando hacia una relación donde todavía hay mucho que hacer. Hay que terminar con el bloqueo, hay que suspender esos apoyos y esos programas y esos fondos millonarios que cada año el Congreso de Estados Unidos aprueba para intervenir en los asuntos, para tratar de intervenir en el orden constitucional cubano y en los asuntos internos de Cuba, y que para nosotros resultan inaceptables. Pero en este momento también hay que preservar todo, o tratar de trabajar por preservar todo lo que se avanzó, y en ese sentido, gracias precisamente a que no se pudo desmantelar todo, Cuba se mantiene en varios temas, trabajando con entidades específicas en los Estados Unidos. Para seguir en esta misma cuerda suya, Giovanna, a pesar de la política hostil del gobierno norteamericano, se ha seguido, si no avanzando, por lo menos trabajando en temas de interés bilateral, como puede ser la migración o el tráfico de drogas, la seguridad de la aviación, búsqueda y salvamento, y Cuba también ha presentado planes para intentar implementar los memorandos de entendimiento que ya se habían firmado con anterioridad. Y a pesar del bloqueo, también ha sido posible establecer algunos negocios en áreas claves para la economía cubana, como puede ser la agricultura, como puede ser el turismo. ¿Por qué no nos brinda también una actualización sobre este tema? ¿Cómo no? En correspondencia con lo que ha sido siempre la política de Cuba, y esto no es nuevo, incluso en tiempos también en donde prevaleció un ambiente que no era el mejor, nunca Cuba ha cerrado la puerta a ninguna oportunidad de trabajar con entidades de Estados Unidos en temas en los que existe la posibilidad de un beneficio mutuo en favor de los intereses de nuestros pueblos. Eso explica que por más de 20 años Cuba ha trabajado con los Estados Unidos en luchar contra el narcotráfico en nuestra región, y eso incluso antecede a los acuerdos o a los anuncios del 2014. Y lo mismo ocurría con asistencia judicial, es decir, y eso tiene resultados concretos. Ese trabajo, esas relaciones, ese diálogo en el que participa no solo el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en el que participan múltiples entidades cubanas que tienen responsabilidad en estos temas que te estoy hablando y en otros. Ese diálogo se detuvo quizás un momento a inicios del año, pero se ha retomado, pienso yo, que porque es muy fuerte realmente el apoyo que tienen los propios Estados Unidos por el beneficio que reporta para los dos países y para la región. Entonces, y si hay resultados, es decir, ahí se ha continuado el diálogo y con buenos resultados. Voy a poner algunos ejemplos. La declaración conjunta que firman Cuba y Estados Unidos en enero del 2017, aún con el gobierno del presidente Obama, se ha respetado durante este año, y al final del año, como ha reportado nuestra prensa, es de la noche al día. Es decir, los casos de migración ilegal, de personas que se exponen a determinados riesgos, disminuyeron drásticamente. Prácticamente el canal marítimo está absolutamente cerrado
a la emigración ilegal, y en este caso es uno de los temas donde nosotros al cerrar el año vemos un resultado concreto, y se mantuvo la ronda migratoria y se mantuvieron las reuniones para evaluar cómo se comporta este acuerdo. Lo mismo ocurre con la lucha contra el narcotráfico. Hay personas tras las rejas, tanto en Estados Unidos como en Cuba, gracias a esa cooperación bilateral profesional. Ocurre lo mismo con el tema del derrame de hidrocarburos, con la cooperación que es bilateral, pero que también es regional, para prevenir y asistir en caso de que hubiesen accidentes, como en el que en algún momento ocurrió con tan famoso aquel de BP. Existen hoy los mecanismos y los instrumentos para que en un caso de ese tipo los dos países trabajen, y la comunidad que tiene que ver profesional y científica y del orden que tenga que ver en ese sentido puedan trabajar. Próximamente habrá también otros encuentros para temas como que ya ocurrieron en el pasado, como la trata de personas. Hubo encuentros recientes en fraude migratorio, en tráfico de personas o en contrabando de personas, en ciberseguridad, en temas de terrorismo, en los cuales también existe una cooperación profesional, y eso permite que reporta beneficios para la seguridad de ambos países. En el caso de los temas que tienen que ver con los negocios, es un área que es pequeña, todo el mundo conoce que el bloqueo se mantiene, pero en las cuales durante el gobierno anterior se otorgaron determinadas licencias, algunas generales como en el área de las telecomunicaciones, en las cuales se han firmado acuerdos que permiten hoy el roaming y una mejor comunicación para que las personas que visitan Cuba puedan mantener la comunicación con su país de origen, y también en áreas específicas como por ejemplo tú mencionabas la agricultura. Hubo una importación reciente de tractores de una empresa muy prestigiosa de Estados Unidos que se llama John Deere. Se trabaja, hubo el anuncio reciente de la apertura en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel de una representación de la empresa Rinco, vinculada en este caso a otra también de las más grandes empresas estadounidenses como Caterpillar. Tuvimos recientemente una reunión por primera vez se reúnen en Cuba, y creo que era la primera vez fuera de Estados Unidos, de los presidentes de las grandes compañías de crucero que tienen hoy operaciones con Cuba, en las cuales además ellos reportaron y trasladaron abiertamente que en varias de esas compañías que mueven turistas por el mundo entero, el destino en este momento favorito es Cuba. Y en ese sentido todavía se está trabajando en este momento en nuevos negocios que veremos si se pueden concretar entre diferentes entidades cubanas. Habrá que ver también cómo se comporta el gobierno de Estados Unidos en los próximos meses respecto a este tema, pero con las licencias que ya fueron otorgadas y que se mantienen vigentes, hay posibilidad también en áreas como la biotecnología, hay posibilidades también de avanzar en algunas operaciones específicas también en área de correo postal y muchas otras. Y tú me hablabas de los planes de implementación. Realmente el año pasado, a finales del año pasado, el gobierno de Cuba le entregó al gobierno de Estados Unidos 7 planes de implementación que están vinculados a los memorándum que fueron firmados, y en algunos de ellos esperamos que en los próximos meses también ocurra algún movimiento. Lo entregamos en el área de la geología, en el área del medio ambiente, en el área de la agricultura, en el área de la sísmica. También hay intercambios para lavados de activos, hay intercambios para muchos de esos temas que ya venían desarrollándose y que Cuba, sin condicionamiento en este caso, es decir, y a pesar de que la política ha transcurrido por carriles muy equivocados en otros temas, no vamos a hacer lo que quisieran los sectores que han impulsado artificialmente este retroceso, y que es revertir absolutamente todo lo que Estados Unidos y Cuba pudieran construir juntos para preparar el camino hacia una relación civilizada, en la cual siempre habrá diferencias, pero en la cual ambos países pueden lidiar con sus diferencias de una manera respetuosa.
Gracias, Giovanna, por esta actualización, y quisiéramos terminar con una pregunta muy afín con la política editorial de Enlace Cuba. Usted sabe que nuestro programa lleva a la pantalla televisiva lo más trascendente que se publica sobre Cuba en las redes sociales y en Internet. La Cancillería cubana, a través de su sitio digital, a través de las redes sociales, se mantiene muy activa. Incluso estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en Josefina Vidal, la directora general de Estados Unidos, o en José Ramón Cabañas, nuestro embajador en Estados Unidos. También usted, quise hacer su amiga en Facebook y no me lo permitió Facebook. Dice que usted tenía ya el número máximo de amigos. Vamos a buscar. Pero aquí quiero referirme a esto. La Cancillería cubana ha tomado este espacio digital como otro de los lugares donde puede seguir sus prácticas en materia de política exterior. Sin duda, y realmente hoy la diplomacia digital, o como querramos llamarle, ya es una práctica habitual de la mayor parte de las cancillerías del mundo. Es raro encontrar una cancillería que se respete, y la diplomacia cubana, no para darnos autobombo, pero es una diplomacia seria que tiene toda una historia antes de Internet en la posibilidad de comunicar y de transmitir las posiciones que representan, y nunca lo olvidaremos, porque el verdadero embajador es nuestro propio pueblo, y ese es nuestro deber, es decir, representar las posiciones del pueblo cubano y del interés nacional de Cuba. Pero sin duda, yo creo que hoy Cuba Miré es una dirección también de referencia para cualquiera que quiera acompañar los acontecimientos de la política exterior cubana. Nuestros embajadores en todas partes donde están, por sus cuentas de Twitter, tanto sus cuentas personales como sus cuentas institucionales, permiten no solo al público habitual, que es el de los políticos o la prensa, pero permiten a cualquiera que se acerque a la política exterior cubana acompañar las actividades, los eventos, nuestras fechas históricas, nuestras visitas, las visitas que recibimos, las visitas que organizamos, y sin duda en esa generación de contenido, que es hoy una prioridad también de la Cancillería cubana, la interacción con esos públicos que son tan diversos y que son tan inmediatos, tan instantáneos, tan sin intermediarios, permite también a un país como Cuba, que como te decía al principio ha sido un país agredido, y en el tema de la imagen también ha sido un país sometido al dogma de los estereotipos de quienes controlan en el mundo los medios tradicionales de la gran prensa, y la posibilidad de que los diplomáticos cubanos interactúen directamente, que el sitio web y la cuenta en Twitter de la Cancillería traslade puro y duro, alto y claro cuál es la posición de Cuba, ayuda muchísimo, y es una prioridad para nosotros, y es una práctica que pienso que continuará y perfeccionaremos a la medida también que avanzan las tecnologías y la capacidad de todos de aprender en ese proceso, que también tiene sus códigos, que también tiene sus particularidades, pero que sin duda es inevitable y ha demostrado ser un instrumento extremadamente eficaz para acercar nuestra actividad a diversos públicos. Muchas gracias. Ahora sí volvemos al estudio, Karina, vamos contigo. Gracias a Giovanna Tablada, subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, por compartir en exclusiva este enlace con Cubavisión Internacional. Enlace Cuba, desde las redes sociales y los medios digitales, seguirá bien de cerca cuánto acontezca en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Para la semana que comienza ya está anunciada por el Departamento de Estado la primera reunión pública del Grupo de Trabajo para la Task Force de Internet en el edificio Harry S. Truman. A través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación intentaremos también estar allí. Ya les informaremos. Hasta nuestra próxima emisión, recuerde que puede seguirnos en nuestro perfil de las redes sociales.